El documento, como ustedes saben, estamos hablando acerca de energía térmica. Sin embargo, siempre debemos primero empezar por lo que es la planificación. Entonces, voy a abrir el documento de la planificación de ustedes. Permítanme un ratito. Esa planificación. Vamos a ver. Primero física. Ya. Sin embargo, para orientarnos un poco en lo que estamos ahorita en este momento, vamos a compartir la parte de la planificación en cuanto a esta materia. Y podemos observar ahí que iniciamos la semana pasada con este bloque y estamos dentro de la quinta unidad que habla de la energía térmica. Básicamente los conceptos que se manejan en esto son el calor y la energía, las temperaturas, los distintos grados de temperatura, los termómetros y todos estos conceptos tienen que conjugarse aquí. En el objetivo de la unidad podríamos hablar sobre comprender la importancia de aplicar los conocimientos de las leyes físicas para satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel local y mundial y plantear soluciones a los problemas locales y generales a los que se enfrenta la sociedad. Hablando del tema específicamente de lo que es energía térmica, hablamos de temperatura y esto tiene que ver con los fenómenos de la naturaleza que conllevan tanto el clima como también cualquiera de lo que cotidianamente se vive, por ejemplo, cocinar algo o enfriar algo o también dar calefacción a algo. Hay muchas de las cosas que tienen que ver con este fenómeno en cuanto a la energía térmica y también el calor. El objetivo específico de la unidad es experimentar el equilibrio térmico usando los conceptos de calor específico, cambio de estado, calor latente, temperatura de equilibrio, en situaciones cotidianas, como se mencionó, cocinar algo o prender fuego, por ejemplo, en una chimenea, o también el calor del sol o enfriar una bebida. Es decir, como menciona aquí, en situaciones que pasan en día a día, en el día a día. Y las destrezas de las que hablamos en este capítulo, en cuanto a las destrezas de desempeño, como podemos observar ahí, podemos analizar que la variación de la temperatura de una sustancia que no cambia de estado es proporcional a la cantidad de energía añadida o de energía térmica añadida o de calor añadido. Como menciona ahí, tiene que ver mucho esto con la sustancia a la que se le proporciona este calor y ahí menciona que tiene una constante de proporcionalidad y también habla de un recíproco de la capacidad calorífica de la sustancia. También cómo podemos analizar esto en cuanto a los indicadores de evaluación. Cuando ustedes ya comprendan todo esto, deben saber analizar esto de las temperaturas, deben saber también los términos de termodinámica, de calor específico, de calor latente, temperatura de equilibrio, todo esto. Entonces, bueno, eso sería como una base en cuanto a lo que es la planificación, las fechas en la segunda semana del cuarto bloque y también los objetivos, destrezas e indicadores. El tema específico, como se inició mencionando dentro de este marco, es la energía térmica. Dentro del marco este de la energía térmica, ahora ya entrando en materia, podemos mostrar que tenemos dos deberes básicamente.
Entonces, el un deber tiene que ver específicamente con lo que es esta parte inicial en cuanto a la conducción, convección y radiación. Y menciona que se realice un gráfico relacionado con estas tres formas distintas de transferencia de energía térmica y se explique cada una de ellas. Entonces, esta sería una primera parte. En una segunda parte del deber, en cambio, ya habla del tema de los efectos del calor, como en los casos que se puede ver aquí abajo, el caso 1, caso 2 y caso 3, lo que tiene que ver básicamente con el calor específico. Y dice que además realiza un gráfico con su explicación. Sí, es lo que vamos a ver ahora. Los dos temas. Tanto el que es se puede decir las formas de transferencia de calor y el otro los efectos de calor y los tres casos que nos ponen ahí en cuanto a lo que es calor específico. Por ahí empezaríamos. Entonces tenemos el tema que se va a trabajar el día de hoy y luego hablamos de el material con el que vamos a trabajar. Y el material con que vamos a trabajar está aquí. Este es el material con el que ahora se va a explicar la clase. Entonces vamos ahora a ir viendo de uno en uno este material, ¿ya? Desde lo que empezamos, vamos aquí a... está hecho esto en Genially y la idea es presentar de una, se puede decir de una manera más interesante o más comprensible lo que se va a tratar en esta clase. Entonces, ahí ustedes pueden observar que hablando ya del tema específicamente, en este cuarto bloque tenemos lo que es la energía térmica y dentro de la energía térmica vamos a analizar tres formas de transferencia. Tres formas de transferencia que nos van a llevar a poder analizar a qué se refieren. Sí, esto sería. En la siguiente diapositiva ya tenemos las tres formas de transferencia térmica. La una habla de lo que es conducción. Sí, estos términos ya tenemos que ir memorizando lo que es conducción. Lo otro, lo que es convección. Y por último, lo que es radiación. Y en términos generales, y se puede decir en un ligero concepto de cada uno de ellos, habla acerca de ejemplos que podemos tener. Entonces, en el caso de la conducción, da un ejemplo en el caso de una barra metálica que le sujetamos por el un extremo y le acercamos por el otro extremo a una llama. Entonces, al poco tiempo, notamos que nos llega calor, que empieza a quemar esa barra metálica. Eso es la conducción. Cuando ustedes, por ejemplo, eh, acercan al calor algo y después de un rato el calor de ese objeto empieza a conducirse por medio de lo que ustedes acercaron. Ejemplo, como menciona aquí, una barra de metal. Supongamos que estamos en la cocina y cogemos del mango a una sartén. También se ha puesto ahí de manifiesto la conducción porque el mango está quemando, es decir, a más calor se va calentando más y se va conduciendo el calor por todas las partes de la sartén en este caso, y después si nosotros cogemos también eso nos quema a nosotros. Entonces, esto sería, y hablando ya de la parte un poquito más interna de este fenómeno, habla de que las partículas de esa barra que le acercamos al fuego, dice que no abandonan su posición, pero al vibrar, es decir, el calor hizo que vibren o que se rocen entre sí. Dice que chocan esas partículas y se hace esto una energía, en este caso energía cinética o energía de movimiento.
Esto hace que al friccionarse las unas contra las otras se produzca el calor. Ahí menciona, así va aumentando la temperatura del sólido desde un extremo a otro. Esto es la conducción. Luego hablamos de la convección. Y la convección se basa únicamente al hecho de que nosotros podemos tener se puede decir un material en un estado. Por ejemplo, ahí dice que podemos acercar la mano al fuego. Y el rato que nosotros acercamos la mano al fuego, a pesar de no estar en la llama precisamente o en la punta de la llama, por ejemplo, una vela, entonces nosotros ponemos más arriba la mano. Sin embargo, notamos que nos quema o que se calienta nuestra mano. Lo mismo con un fósforo, a pesar de no poner directamente en la llama, el hecho de poner encima de la llama más lejos, también nos empieza a calentar. Y esto se basa a que el aire que es frío o que puede estar en un estado natural, con la llama se empieza a calentar y es ese aire caliente el que nos quema. Sí, alguna vez vimos el ejemplo de lo que pasa cuando en esta convección que habla de la palabra convertir, básicamente, le aplicamos calor al agua y esta agua empieza a hervir y empieza a haber convección porque empieza a transformarse del estado líquido al estado gaseoso, es decir, hacerse vapor. Y finalmente la radiación. Y ahí podemos ver que hay muchos ejemplos. El ejemplo más típico es el del Sol, que da radiación. Dice que nuestro planeta recibe energía térmica procedente del Sol a través del vacío y a la velocidad de la luz. Por eso nosotros podemos ver cuando el Sol sale y empezamos a calentarnos. Pero asimismo, si pasamos mucho tiempo así, podemos quemarnos la piel. Dice, el Sol emite calor mediante ondas de naturaleza electromagnética. De modo similar, recibimos calor procedente de una bombilla encendida o de un aparato de calefacción. Sí, en el caso de los focos, había esos focos anteriores en los que usted prendía y empezaba a hacer calor. Incluso en algunos experimentos se utiliza para dar calor. Ejemplo, cuando se quiere calentar, por ejemplo, a algún ser recién nacido, pongamos que unos gatos o unos perritos recién nacidos, se les pone como incubadora. ¿En base a qué? En base a la luz, en base a un foco que se prende y este emite calor hacia estos animalitos, en ese caso, por decir un ejemplo específico. Luego de esto, vemos los gráficos en cuanto a lo que habíamos dicho inicialmente. En el caso de la conducción, vemos ahí que acerca la barra de metal y la barra de metal empieza a calentarse hasta que finalmente llega a la mano de la persona que le acercó. Esto es el caso de la conducción. Como menciona en la parte verde ahí, habla acerca de la transferencia de calor que tiene lugar por transición de energía de unas partículas a otras sin desplazamiento de estas, se denomina conducción. Por ejemplo, en el caso del metal, habla acerca de que las partículas no se desplazan, es decir, no es que la varilla de metal se va de un lado a otro, no. Sigue ahí y parece que aparentemente no tuviera movimientos, pero las partículas en el interior de esta barra se empiezan a mover y esto causa fricción. Esto no es perceptible a los sentidos humanos. Lo único que sí es perceptible al tacto es la temperatura a la que empieza a ponerse ese aparato. Bueno, entonces después de esto tenemos asimismo la parte que hablaba de la convección. Y la convección, como ustedes pueden ver ahí en el experimento, es la del centro. Asimismo habla de transferencia de calor que tiene lugar mediante el movimiento de las partículas, como menciona ahí, en el caso de esto del aire. Hay aire frío abajo, pero sin poner necesariamente en la llama la mano también nos calienta o nos quema. Y es porque el aire es calentado por el fuego.
y es el aire el que cambia de estado y ahora hace que también dé calor a otro objeto, que en nuestro caso nuestra mano. Finalmente ahí tenemos el efecto de la radiación que habíamos explicado ya, esto de la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticos, como es el caso del Sol, y el calor que éste transmite a todos los seres vivos, se puede decir, o en el caso de un foco, o en el caso de la radiación, también lo que puede ser un electrodoméstico que caliente o un calefactor, como se le llama. Entonces, sin intervención de partículas, como menciona ahí, materiales, que lo transporten, se denomina radiación. Es la parte que está a la derecha, el tercero de los gráficos, habla acerca de este fenómeno. En cuanto a la temperatura, luego de esto tenemos el caso ya del siguiente tema, el caso del siguiente tema que está en nuestra diapositiva, este tema que habla acerca de los efectos de calor. Y ahí en el libro nos muestra específicamente tres casos. Sí, tres casos que, como ustedes pueden observar, se les ha puesto aquí. Estos casos hablan en primera instancia, ustedes pueden o les puede parecer que es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo. Los tres casos, el caso uno habla acerca de lo que las masas tienen, es decir, se refiere específicamente a la masa. En este caso, masas de agua, como menciona ahí. En el segundo caso, ya no se refiere a las masas, sino más bien se refiere a la temperatura que tienen estas masas. Y finalmente, en el caso 3, ya no se refiere ni a las masas ni a la temperatura, sino al tipo de sustancia que tiene cada uno de esos recipientes. Sustancia 1 y sustancia 2. Y para el experimento que está mencionando ahí, en el primer caso menciona que tienen estas dos masas iguales de agua. Sin embargo, la una queremos calentarle a 40 grados centígrados y la otra o el otro recipiente con agua queremos calentarle a 20 grados centígrados. Entonces queremos elevar su temperatura. En el caso de la a más temperatura y en el caso de B a menos temperatura. Este es el caso que está aquí, el caso 1. Sin embargo, las masas son iguales, pero queremos elevar a mayor temperatura. Menciona que debemos poner el doble de temperatura porque precisamente 40 grados centígrados es el doble de los 20 grados centígrados que se menciona en el objeto B. Ya, ese es el caso 1. En el caso 2, en cambio, dice que en este experimento el recipiente A contiene el doble de agua que el recipiente B. Es la misma sustancia, sin embargo, la cantidad es distinta, ¿sí? En el primer ejemplo queríamos aumentar la temperatura a 2 masas de agua iguales. Aquí, en cambio, queremos hacer un experimento. El uno tiene el doble de agua que el otro, como menciona ahí. Para que la temperatura de las dos masas de agua experimenten el mismo aumento, el agua de A tiene que recibir el doble de calor del agua de B. ¿Por qué? Precisamente porque es el doble de masa, es decir, hay mucha más agua, específicamente el doble del recipiente A y el recipiente B. Sí, esto hay que tomar en cuenta, hablamos de esto en el caso 2. Y finalmente, el caso 3 habla en cambio de la sustancia. Para que la temperatura de dos masas experimente el mismo aumento, estas deben recibir distinta cantidad de calor. Un ejemplo de esto es si en la una tenemos, por ejemplo, agua y en la otra tenemos aceite. O si en la una tenemos, por ejemplo, un elemento arroz, por ejemplo, y en la otra tenemos, qué sé yo, papas. Entonces es distinta la cantidad de temperatura que debemos aplicarles para llegar a al mismo aumento. Sí, es simple, es algo que nos está haciendo referencia a algo cotidiano, algo que siempre tenemos en la casa y que podemos darnos cuenta cómo funciona.
Finalmente, la última diapositiva habla acerca del calor específico y habla que este calor específico tiene que ver con la cantidad de calor que absorbe o cede un cuerpo dependiendo del incremento de temperatura, de su masa y de su propia naturaleza. Es decir, la diapositiva final tiene que ver con la diapositiva de estos casos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las masas, tiene que ver con las temperaturas, tiene que ver con las cantidades y tiene que ver con el tipo de sustancia. Que como ustedes podrán darse cuenta, no es lo mismo calentar una cosa u otra cosa. Sí, es distinto. Habla acerca de que la naturaleza de cada una de estas sustancias se refleja en una magnitud física denominada calor específico y es precisamente lo que vamos a ver ahí como un concepto final o lo que es la capacidad calorífica específica. Sí, y habla de un concepto que está en la parte verde, que es simple. Dice, el calor es específico de una sustancia es el calor que debe recibir la unidad de masa de una sustancia para que aumente un Kelvin su temperatura. En otras palabras, el calor específico es el calor que debe recibir un objeto para aumentar su temperatura, en este caso en 1 grado Kelvin. Así es como lo han definido, simplemente nosotros lo tomaremos por el lado más simple, que este calor específico es lo que se debe aplicar para que aumente la temperatura de un cuerpo. Sí, esto sería entonces la clase de esta semana. Tienen 2 tareas. La primera tiene que ver con estos tres, se puede decir, como el tema inicial, ¿no es cierto? Que son los tres formas de transferencia de calor, que era la conducción, la convección y la radiación. Y en el segundo caso, en cambio, del deber, tienen que hablar acerca de los efectos de calor. En este caso, esos tres que hemos visto ahí. Y explicar eso, justamente lo que se ha explicado. Yo grabo este video y más leíto le mando a la tutora para que ustedes también tengan cómo argumentar este deber. Voy a